La historia de los 10 mandamientos, perspectiva bíblica e histórica. Los 10 mandamientos surgen en el contexto del relato del Éxodo bíblico, cuando los israelitas, liberados de la esclavitud en Egipto, llegan al monte Sinaí. Según la tradición bíblica, tras las 10 plagas que convencieron al faraón de dejar partir al pueblo hebreo, Moisés condujo a los israelitas por el desierto hasta acampar 3 meses junto al Sinaí. Allí Yahvé se les manifestó mediante truenos, relámpagos y humo, haciéndolos aceptar la alianza divina. Los estudios críticos modernos sitúan la composición final de este relato en el exilio babilónico, siglo VI a.C., y consideran el texto como mayormente legendario, aunque basado en alguna memoria histórica. De hecho, National Geographic Historia observa que algunos episodios del Éxodo, las plagas, la huida, podrían reflejar acontecimientos del antiguo Egipto. En todo caso, el ambiente religioso de la época era muy diferente. El Decálogo subraya un monoteísmo exclusivo, empezando por declarar «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto», en fuerte contraste con la religión politeísta egipcia. Moisés, libertador y mediador de la ley. La figura de Moisés es central en este relato. La Biblia lo presenta como el elegido de Dios para liberar a Israel de la esclavitud y guiarlo hacia la tierra prometida. La tradición lo considera no solo profeta y libertador, sino encargado por Dios de entregar la ley escrita a Israel. Como tal, Moisés actúa como mediador entre Yahvé y el pueblo. Estudios teológicos resaltan que la misión de Moisés fue como mediador entre Dios y el pueblo. En el Sinaí, Moisés sube al monte, escucha directamente la voz de Dios y transmite luego esas órdenes al pueblo. De hecho, según Éxodo 31, 18, las palabras reveladas fueron grabadas por Dios mismo en 2 tablas de piedra, depositadas luego en el arca del pacto. El monte Sinaí y la entrega de las tablas. El relato bíblico describe el monte Sinaí como lugar de encuentro divino. Los israelitas acamparon al pie de la montaña y fueron testigos del descenso de Dios con truenos, relámpagos, fuego y el sonido de trompetas. Según National Geographic, Moisés llegó ante el monte Sinaí, ascendió a su cima y allí Dios se le manifestó y le ordenó que proclamara ante el pueblo el Decálogo, los 10 mandamientos. Dios pronunció estas leyes en presencia de todos, y Moisés subió para recibirlas en tablas de piedra. El texto indica que Dios escribió en ellas las palabras divinas. Tras esto, Moisés permaneció 40 días en la montaña hablando con Dios. Cuando descendió, portaba las 2 tablas con el Decálogo inscrito. En la tradición judía estas piedras se llaman Luchot Abrit, tablas del pacto, subrayando su carácter sagrado e inmutable. Los 10 mandamientos, contenido y significado. El Decálogo resume en 10 preceptos los principios éticos fundamentales del judaísmo y el cristianismo. Según la enciclopedia Wikipedia, son un conjunto de principios éticos y de adoración clave en estas religiones, con énfasis en adorar a un solo Dios y en normas de conducta moral. En su versión tradicional se dividen en 2 grupos, los primeros relacionados con la relación del hombre con Dios, monoteísmo, prohibición de ídolos, respeto por el nombre divino, observancia del sábado, y los restantes con la convivencia entre personas, honrar a los padres, prohibir asesinato, adulterio, robo, falso testimonio y codicia. La lista tradicional es: Yo soy el Señor tu Dios, exigir la fe exclusiva en Yahvé. No tendrás otros dioses aparte de mí, prohibir idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano, respetar el nombre divino. Guardarás el día de reposo, sábado, consagrar un día a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. Estos mandamientos, las 10 palabras,
son entendidos como mandatos divinos absolutos e inmutables. En el judaísmo constituyen la base de la Torá, la ley judía, y expresan el pacto entre Dios e Israel. El propio texto puntualiza que, al recibirlos, el pueblo entra en un pacto mosaico con Dios, quien les promete convertirlos en nación santa y reino de sacerdotes si mantienen su fidelidad. En el cristianismo el decálogo se asume igualmente como fundamento de la moral, y Jesús resumió sus enseñanzas en los mandamientos del amor a Dios y al prójimo, Mt 22, 37-40. Diferentes tradiciones cristianas enumeran o agrupan los mandamientos de manera ligeramente distinta, pero el contenido básico permanece. En conjunto, el Decálogo ha sido descrito como la primera expresión verdadera de las bases del monoteísmo ético, pues comunica a Israel, en el monte Sinaí, los principios religiosos y morales esenciales. El pueblo de Israel y el becerro de oro. La aceptación de los mandamientos por parte de Israel fue problemática. Mientras Moisés permanecía en el Sinaí, el pueblo, impaciente, construyó un becerro de oro para adorar. Al descender, Moisés encontró esta idolatría y, enfurecido, rompió las tablas de piedra. Según el relato, ordenó entonces castigar severamente a los infieles. Unos 3000 fueron ejecutados por los levitas por haber adorado la estatua. Dios estaba dispuesto incluso a anular el pacto y destruir a la nación, pero Moisés intercedió suplicando el perdón divino. Finalmente Dios renovó la alianza. Le ordenó a Moisés tallar un segundo juego de tablas, en las cuales los 10 mandamientos fueron inscritos de nuevo por el mismo Dios. Así se restableció formalmente la ley. Moisés volvió a descender con el decálogo restaurado y renovó ante Israel el compromiso de obedecerlo. Influencia posterior en la ley moral y religiosa. Los 10 mandamientos han tenido una profunda influencia posterior. De acuerdo con la tradición judía, fueron entregados por Dios y por ello se consideran ideales, absolutos e inmutables. Forman la base de la moral y la ley religiosa judía. Sus principios perduran en la halajá, ley oral codificada, y se recitan o recuerdan en la liturgia, por ejemplo en el servicio sabático o de Yom Kippur. En el cristianismo se les atribuye igualmente un valor fundamental. El catecismo católico y otras confesiones cristianas enseñan estos mandamientos como un compendio de la ley natural. A nivel civil, muchas leyes occidentales reflejan las prohibiciones del Decálogo. Los códigos penales proscriben el asesinato, el hurto o el falso testimonio, etc. La revista National Geographic Historia afirma que los mandamientos forman la base de la sociedad occidental, especialmente de sus tradiciones éticas y legales. En efecto, su legado se extiende hasta nuestros días, pues el respeto a un Dios único, el día de descanso, y la prohibición de conductas inmorales han permeado la ética judeocristiana y el pensamiento occidental moderno. Referencias. En el relato bíblico, Éxodo 19-20, Deuteronomio 5, se registra la entrega del Decálogo a Moisés en el Sinaí. Los estudios históricos indican su codificación tardía, exilio babilónico, mientras que fuentes como National Geographic remarcan sus raíces monoteístas frente a la religiosidad egipcia y su dimensión moral universal.